Que la paz y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sean todos y cada uno de los corazones de todos mis amados hermanos aquí presentes, de las personas que tenemos el honor de que nos visiten. Le damos gracias a Dios porque por algo están aquí. Están siendo testigos de un acto memorable, de un acto glorioso, de un acto que simboliza mucho y que fue el último acto de nuestro Señor Jesucristo antes de ser martirizado en el madero de la cruz. Es un mandamiento que el Señor nos dio, que cada vez que recordáramos su muerte, dice que anunciaríamos su regreso. Todo esto que quizás lo vean muchos de nuestros visitantes sin sentido, tiene mucho simbolismo. En esta tarde me ha tocado dar la explicación acerca de lo que es el lavamiento de pies. Y es algo, hermanos, sublime. Porque cuando predicaba nuestro hermano Lino, cómo, de qué manera nos transportamos hacia esos tiempos. Cerramos nuestros ojos y sentimos que las manos que están acariciando y lavando nuestros pies son las del mismo Señor Jesús. Con ese amor, con esa paciencia, tomó los pies de sus apóstoles y los lavó sin prisa, sin golpes, sin rasguños, con ese amor, con esa calma, como haciéndoselo a sus más allegados, a sus más amados, porque sabía él que esos pies tendrían que recorrer mucho camino. Esos pies tendrían que caminar evangelizando y caminar hacia la propia muerte a causa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, con ese amor, el Señor lavó los pies de sus apóstoles, sabiendo lo que también les esperaba. Hermanos, vamos a darle lectura en el libro según San Juan, capítulo 13, versículos del 13 al 15, para la honra y gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pongamos mucha atención, hermanos, en cada una de estas palabras, en cada una de estas frases, porque aquí se encierra todo el simbolismo, todo lo que significa este acto que acabamos de hacer entre el pueblo de Dios, entre todos aquellos que tienen común. Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Hermanos, pueden sentarse, pueden tomar asiento. Le pido a nuestro Señor Jesucristo que por medio de su Santo Espíritu el entendimiento que me dé sea para honra y gloria de su nombre, con el fin de desarrollar este tema para alimento de nuestras almas, para que el que no sabía por qué, el que no sabía cómo, ya lo sepa, y cada que lo haga sepa que está cumpliendo con una ordenanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Estamos hablando de un ejemplo, estamos hablando de un ejemplo de humildad, ¿verdad? Porque este acto que acabamos de llevar es un acto de humildad. Lo que nuestro Señor Jesucristo hizo con los apóstoles fue un acto de humildad, y para nosotros quedó como un mandamiento, con el fin de que sigamos su ejemplo, ese ejemplo de humildad, ese ejemplo de obediencia. Y de esta manera
¿qué es lo que le expresamos a nuestro hermano y a nuestra hermana? Al tomar sus pies y lavarlos con nuestras manos y secarlos, ¿qué es lo que le estamos expresando a nuestro hermano y a nuestra hermana? Nuestro amor, ¿verdad? Sí, nuestro Señor Jesucristo con ese acto de humildad les estaba expresando cuánto los amaba. Siendo Él el Maestro y Señor, nos mostró con su ejemplo el amor que le tenía a sus discípulos. Y puso el ejemplo de lo que quería de ellos. Eso es lo que Él quería de sus discípulos, que también fueran humildes. Ese fue una de las últimas enseñanzas, porque su muerte, su martirio también fue una enseñanza, no solamente para sus apóstoles, sino también para nosotros. Pero este acto de humildad, este acto de amor, fue una de las últimas enseñanzas, y Él quería que sus discípulos, y que así como Él lo hizo, sus discípulos lo hicieran entre ellos mismos y lo enseñaran a todo aquel que se dijera seguidor de Jesucristo. Que de esta manera se manifestara este mismo amor al mundo en general, dando a conocer una forma de vivir completamente diferente a lo que la humanidad ha establecido. Siempre pongo de ejemplo las noticias. ¿Por qué? Porque pues es lo que uno, cuando despierta, le prende a las noticias y ve. Se da uno cuenta de cómo la humanidad ha perdido ese amor, ha perdido esa humildad. ¿Cuántas veces hemos visto a la gente golpeándose en las calles por un problema de tránsito, de tráfico, por una manifestación, y no le importa muchas veces que una de ellas sea mujer y que el otro hombre? Hemos visto en los últimos días de qué manera a los ancianos los golpean para robarles, o simplemente porque les estorban. La humanidad ha perdido el rumbo, ha perdido el camino. Por eso, para el pueblo cristiano es un buen tiempo para que volvamos a saber acerca de la humildad y acerca del amor que nuestro Señor Jesucristo nos dejó ejemplificado con su vida. Sabemos de quién era el trabajo. El trabajo de lavar los pies, ¿a quién le correspondía en aquellos tiempos, hermanos? Ese trabajo le correspondía a los siervos, o sea, a los esclavos. Por eso, cuando nuestro Señor Jesucristo se prepara y va hasta Pedro y le pide sus pies para lavárselos, ¿qué es lo que hace Pedro? ¡Oh, Señor! ¿Cómo? ¿Cómo me vas a lavar tú a mí los pies? Tú siendo el maestro, tú siendo el Señor. ¿Cómo es posible que te rebajes a tanto? Yo no dejaré que me laves los pies. Y ahí viene la enseñanza del Señor, ¿verdad? Eso era lo que Él quería que aprendieran. Eso era lo que Él quería que vieran. Porque cuando el pueblo judío, ya lo explicó nuestro hermano Lino, el pueblo judío estaba esperando al Mesías, estaba esperando al Salvador, estaba esperando otro rey, David, un rey que les quitara el yugo del pueblo que les oprimía en ese momento, ¿verdad? Estaban esperando a ese Salvador, porque desde los profetas que anunciaron en la Escritura acerca de Cristo, dicen que era una persona designada por Dios para salvar a su pueblo. Y todos pues esperaban la llegada de un rey que convocara a los ejércitos de Israel y peleara
y se librara del yugo del pueblo que los oprimía en aquel entonces. Dice, esperaban un rey que trajese paz y prosperidad al pueblo de Israel. Eso es lo que esperaban ellos y lo siguen esperando, ¿verdad? Nos lo acaba de explicar el hermano Lino. A lo suyo vino, dice, pero los suyos no le recibieron. No le recibieron porque no le conocieron, porque ellos estaban esperando un rey que entrara con poder y con gloria y que arrastrara todo el ejército de Israel, que convocara todas las huestes de Israel y peleara en contra del enemigo, y de esa manera ellos volvieran a una paz, pero una paz terrenal. Dice en el libro del profeta Isaías capítulo 9 versículos 6 y 7, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su nombre, y llamaráse su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán término sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y el pueblo de Israel lo entendió mal, ¿verdad? Lo entendió mal. ¿Por qué? Porque este hombre había nacido en un pesebre, en medio de animales, ni siquiera había nacido en una casa, mucho menos en un palacio rodeado de riquezas y de lujos. Este hombre nació en un pesebre. No tenía más posesiones que la túnica que él vestía. Y su pueblo no lo recibió. Porque él se presentó y dijo, este día la palabra se hace realidad. El día de hoy se cumple ante sus ojos esta profecía. Y el pueblo, ¿este quién es? ¿Este no es hijo de José el carpintero? Y viene a hablar de esa manera. Y dice que lo sacaron y estuvieron a punto de despeñarlo. ¿Por qué? Porque no lo recibieron, no conocieron, no lo reconocieron como el Mesías, como el ungido de Dios. ¿Por qué? Porque nos habla la palabra también en aquellos tiempos que los sacerdotes se les llamaba como príncipes de Israel. Sabían la ley, y dice que llegaban a las fiestas y que tomaban los primeros asientos y que ensanchaban sus vestidos, ¿verdad? Y pues todo el mundo, hácele sacerdote. ¿Y cómo un sacerdote iba a recibir a un hombre que había tenido 40 días y 40 noches de ayuno en el desierto y de lucha espiritual? ¿Cómo vendría, hermanos? ¿Vendría bañado, perfumado? Dice el Señor. ¿Qué esperaban ver? Dice, pues ahora sí que esas gentes pues están en los palacios. Dice, sin embargo, desde el ejemplo de Juan, dice un hombre que vestía con una tira de pelo de camello y comía en el campo, vivía en el desierto. Dice, y todos esperaban que llegara pues un sacerdote al menos, ¿verdad? Bien vestido, bien limpiecito, su barba bien recortada. Y no, llegó un hombre humilde, y esa misma humildad la tenía nuestro Señor Jesucristo. Y no lo recibieron porque no lo reconocieron, porque ellos estaban esperando en su carne alguien inteligente, ¿verdad? Alguien que mostrara, a lo mejor que estuviera un poco más alto que ellos, como el rey Saúl, o con la belleza de David. Pero no, llegó un hombre pues enflaquecido, o sea, un ayuno de 40 días y 40 noches. Yo no me quiero imaginar cómo queda un hombre. No le reconocieron. Y
desde que nació. Si hubiera nacido príncipe, hubiera estado en el palacio. Sin embargo, desde que nació, la muerte estaba pendiente de su cabeza. Herodes dijo: a todos los niños de cierta edad hacia atrás, mátenlos. ¿Por qué? Porque ya le habían dicho, ¿verdad? Ha nacido el rey de Israel. ¿Cómo? Si yo soy el rey de Israel, dice Herodes, ¿cómo que ya nació el rey? No, se ha cumplido la profecía. Ha nacido el rey de Israel, ha nacido el príncipe de paz, ha nacido el que va a ofrecer su vida por toda la humanidad. Pero él pensaba que le iban a quitar su trono y no le importó atentar en contra de la vida de seres inocentes, con el fin de acabar con la vida del rey de Israel, ¿verdad? Del Mesías, del ungido. Sus padres tuvieron que huir, dice que tuvieron que huir de Egipto, y pues dice que su niñez y su juventud, vamos, no fue más allá, ¿verdad? Quizás tuvo algunos, nos menciona el libro de San Lucas, de cuando se le perdió a sus padres y lo encontraron en uno de los templos ahí discutiendo con los sacerdotes, con los eruditos de la ley. Pero más allá no nos cuenta que fuera un niño prodigio, como algunos, por ahí algunos libros, algunos videos nos quieren hacer creer. No, es que Jesús, la vida de Jesús, su niñez. No, hermanos, la palabra de Dios nos cuenta que fue pues como cualquier otro. Tan es así que cuando lo vieron dicen que este no es el hijo de José. O sea, no lo esperaban. No era un niño prodigio que dijeran, ah, es el hijo de José. No, se preguntaban, ¿que este no es el hijo de José? Porque no lo reconocían tal cual, porque él había vivido una vida pues normal. Sin embargo, pues dice en el libro de San Lucas que pues él se preparaba, ¿verdad? Él a eso vino y él estaba preparándose. Entonces, cuando se presentó ante su pueblo, que es lo que les decía, fue despreciado y estuvieron a punto de despeñarle. No le reconocieron porque nadie esperaba a un hombre humilde, a un hombre que anduviera entre los ciegos, entre los mudos, entre el pueblo, rodeándose. Dice que la gente lo apretaba, no como aquel que ahora dice que es su representante y anda en una urna de cristal, en un coche lujoso, último modelo, rodeado de guardias. No, el Mesías al que habían anunciado los profetas andaba en el pueblo, entre el pueblo, pisaba el mismo polo que todo el pueblo, comía lo mismo que todo el pueblo comía, sufría con los que sufrían. Dice que sanaba a los enfermos, que tuvo compasión de ellos, tenía compasión de ellos y los sanaba, y dice que les perdonaba sus pecados. Y para los sacerdotes, imagínense, para estos hombres que habían sido ya designados desde antes de su nacimiento como los guardadores de la ley, y que durante toda su vida habían estudiado la ley y se la sabían de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. ¿Cómo es posible que un hombre de estas características, que caminaba entre tumultos y que caminaba en el desierto y luego entre cerros, entre veredas polvorosas, cómo este hombre va a ser el rey de Israel? No, pues al menos que tuviera un caballo. Y dice que tuvo un pollino, que tuvo un pequeño burro, que fue el que lo trasladó a Jerusalén. Ellos esperaban otra cosa. Sin embargo, dice que no le conocieron. Y cuando escucharon que además de sanarles el cuerpo, les perdonaba los pecados, hombre, se espantaron y se enojaron, y desde ese día comenzaron a confabular para matarlo, porque no lo reconocieron. Este hombre venía predicando la humildad, venía predicando el amor, la santidad,
la libertad, el arrepentimiento, el perdón de pecados, la salvación del alma. Jesús fue el Cordero escogido de Dios para ser sacrificado por los pecados de toda la humanidad. Y así, con esa condición de Cordero, de manso Cordero, dice que con esa humildad fue y se entregó a sus verdugos y no abrió sus labios. A pesar de que él fue un hombre íntegro, de que no había culpa, ninguna culpa en él, dice que no dijo nada por defenderse. Aceptó el designio de su Padre. A eso lo mandó, a eso vino él. Y así, con esa humildad de un cordero, dice que aceptó su muerte. Ahí mismo en Isaías 57:3 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió sus labios. Y de esa manera, cuando Jesús estaba a horas de ser enjuiciado y ser sacrificado, daba una de las últimas enseñanzas de humildad y daba instrucciones a sus discípulos. ¿Qué debían de hacer? ¿Cómo deberían de conducirse después de que Él fuera entregado y fuera crucificado? Pero con desilusión veía que no le ponían atención. Antes los apóstoles discutían por saber quién era el mayor entre ellos. Vamos a leer ahí en el libro de San Marcos, capítulo 9, hermanos, porque no es porque yo me lo imagino, hermanos, no es porque yo lo digo, sino porque así lo dice la palabra de Dios, capítulo 9, versículos del 30 al 34. Amén. Para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y habiendo salido de ahí, caminaron por Galilea, y no querían que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas muerto él, resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum, y así que estuvo en casa, les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque los unos con los otros habían disputado en el camino quién habría de ser el mayor. Ese sería, esperaba de sus discípulos. O sea, el Señor les iba avisando: me van a entregar en manos los hombres, voy a caer en la mano de los hombres y me van a matar. Dice, pero voy a resucitar. Y ellos no le entendían. ¿Por qué? Porque iban discutiendo otra cosa, ¿verdad? O como cuando nosotros estamos platicando por ahí con el hermano o la hermana y la prédica está en su apogeo, y pues después nos preguntan y no sabemos ni qué nos preguntan. Así nuestro Señor Jesucristo dice que iba dando esa enseñanza, y los apóstoles sí estaban más preocupados en saber quién sería el mayor de ellos. Dice ahí en el libro de San Mateo, también 20 y 21, imagínense, o sea, no era el único caso. Dice: entonces llegó a él la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, adorándole y pidiéndole algo. Y él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: di que se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu mano derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Imagínense, eso era lo que querían. ¿Qué era eso? Poder, gloria. Eso era lo que pedía para sus hijos, ¿verdad? Sin embargo, uno de sus hijos, dice la palabra de Dios, que fue el primero en morir a manos de Herodes, ¿verdad? De Jacobo, porque eran Juan y Jacobo los hijos de esta mujer. Y el otro tuvo que sufrir, fue el último de los apóstoles en morir. Y
Y el Señor lo que quería de ellos era humildad. Que ellos manifestaran el amor a las gentes, el amor a las almas con humildad. No quería un sacerdote, ¿verdad? No quería a alguien que le dijera qué es lo que tenía que hacer, pero que él ni con la punta de su dedo lo hace. Él quería hombres que se mezclaran con el pueblo, que sanaran a los enfermos, que les enseñaran, que fueran ejemplo, así como él había sido ejemplo de ellos. Ese era lo que él quería. Por eso este acto tan sublime de sus últimas horas, el mostrarles a estos hombres lo que era la humildad y qué era lo que él quería. Pero esta era la preocupación de los apóstoles, dice, saber quién era el mayor entre ellos, y no ponían ninguna atención al ejemplos simples que Jesús les daba. Dice ahí en San Lucas 18, 15 y 17, y traían a él los niños para que los tocase, lo cual, viendo los discípulos, les reñían, mas Jesús llamándolos dijo, dejad los niños venir a mí, y no los impidáis, porque de tales es el reino de Dios. De cierto os digo que cualquiera que no recibiera de Dios como un niño, no entrará en él. El día de hoy acabamos de hacer un acto de obediencia. Como niños, obedecemos. Tienes que lavar los pies de tus hermanos. Se lo dicen a un hombre necio y dice, ¿cómo? No, hombre, yo no me voy a rebajar a tanto, hay que se los lave él. O sea, pero si usted le dice a un niño, hijo, aquí quédate y ahorita regreso, te voy a traer un dulce, te voy a traer una fruta, y el niño obedece. Esa era la humildad que nuestro Señor Jesucristo quería de sus discípulos como niños. Dice, y el que quiera ser el mayor, hágase como el menor. Dice, porque yo no vine a ser servido, dice, yo vine a servirlos. Imagínense, el Señor, el Maestro, vino a servirnos. No lo tenemos ahí con una corona y con su manto púrpura. No, Él vino a servirnos. Él vino a dar su vida por todos nosotros. Y no demandó nuestra vida para perdonar nuestros pecados. Él dio su vida por todos nosotros. Creemos muchas veces, ahorita más en estos tiempos, que ya lo sabemos todo. Pregúntenme, ¿qué quieren saber? Yo la Biblia de atrás adelante, de adelante para atrás. Y que ya estamos listos para entregar cuentas al Creador. No, pues si a mí me pega esta enfermedad, yo me voy con el Señor. Estamos pecando de soberbia, porque el Señor lo que quiere es humildad. Señor, si a ti te place, si tú quisieras, ¿verdad? Se le acercó aquel hombre enfermo y le dijo, Señor, si tú quisieras sanarme. Y dice el Señor, quiero, sé sano. Con esa humildad, como la mujer que se acercó y tocó su manto. Dice que temblaba porque sabía que si alguno de los sacerdotes se daba cuenta que ella era impura según la ley y se acercaba y tocaba a alguien, podía ser hasta apedreada. Y con esa humildad dijo, yo no quiero que él me toque, yo con tan solo tocar la orilla de su manto yo estoy seguro que me voy a sanar. Y esa es la humildad que el Señor estaba levantándole a sus apóstoles. Con ese temor, como la mujer que llegó, dice que rompió un frasco de perfume. Y dice que ni siquiera fue capaz de pararse enfrente de él, sino que por detrás de sus pies dice que comenzó a llorar. Y dice que comenzó a untarse el perfume en los pies de Jesús. Y con sus lágrimas lavaba sus pies y con sus cabellos los secaba.
Esa era la humildad que quería nuestro Señor Jesucristo, que sus apóstoles aprendieran. Porque cuando la vieron, dice que vieron a esta mujer, que le dijeron, si supiera quién es la que lo está ahí tocando, ¿verdad? ¿Y qué fue? Una maravillosa enseñanza lo que nos entregó en ese momento. Dice: Simón, entré a tu casa, no me diste beso, no me diste agua para lavar mis pies. Sin embargo, esta mujer con sus lágrimas nos está lavando y con sus pies nos está secando. Eso era lo que el Señor quería. Y todos lo que querían es saber quién era el mayor, quién gastaba más en el Señor, o quién hacía más por Él, o cómo se notaban más. Pero el Señor no quería dejar esta enseñanza sin mostrársela a sus apóstoles. San Mateo 19, 16 al 20. Y ella aquí, uno llegándose le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, es a saber, Dios. Y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos, dícele, ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dícele el mancebo: todo esto guardo desde mi juventud, ¿qué más me falta? Pensamos que todo lo sabemos, hermanos. Pensamos que ya estamos listos para que seamos levantados. Estamos pecando de soberbia. Si alguno de nosotros piensa eso, estamos pecando de soberbia. Seguimos preparándonos día a día, hora a hora, minuto a minuto. Seguimos preparándonos porque seguimos teniendo fallas, porque esta carne nos arrastra. Pero nuestro Señor Jesucristo dice que perdonemos, dice hasta 70 veces 7. Y eso es lo que Él quiere, que tengamos esa humildad para reconocer a nuestro hermano y decirle: sí, hermano, te perdono. O perdóname, hermano, que lleguemos con esa humildad y pedamos perdón. Pero somos soberbios y preferimos callarnos y estar murmurando que hacer ese acto de humildad, de pedir perdón. ¿Qué debemos de hacer, hermanos? Porque el tema de esta tarde yo le había puesto un ejemplo de humildad, pero dice la palabra de Dios que estemos meditando de día y de noche, ¿verdad? Estemos meditando de día y noche. Entonces llegó a mi mente y dije: ¿por qué muchas veces pecamos de esa soberbia? ¿Por qué nos descarrilamos con esa facilidad de decir: me voy de aquí, no pertenezco aquí, aquí no me gusta, aquí esto, aquí lo otro, y agarro camino como si nada, como si el Señor no hubiera sacrificado su vida por mis pecados? Y llegó a mi mente que venimos y en lugar de fijarnos en el ejemplo de Jesucristo, nos fijamos en el ejemplo del hermano, de la hermana, del pastor, del ministro, del diácono, de la familia del ministro, de la familia del pastor, de la familia del diácono. Estamos tan ciegos espiritualmente, hermanos, que nuestra vista no alcanza a levantarse más allá de este plafón. Y comenzamos a ver el ejemplo y pues si ellos hacen eso, que son los ministros, pues si él hace eso, que es el hijo del pastor, pues si él hace esto, si ella hace esto, que es la esposa, que es la hija del ministro. Y tomamos esos ejemplos porque tenemos una ceguera espiritual. Porque teniendo la vida enfrente de nuestros ojos, no alcanzamos a ver el ejemplo de Jesucristo. Vemos el ejemplo de los hombres y vivimos conforme el ejemplo de los hombres. Y la enseñanza en este día, hermano, es
para que nos esforcemos en ver ese ejemplo, porque al igual que en aquellos días ya eran las últimas horas de Jesús en la tierra, son los últimos tiempos, y seguimos preguntándonos quién de nosotros será el mayor, o seguimos criticando, o seguimos justificándonos. Si el hermano Saúl hace esto, ¿por qué yo no? Y están viendo mi ejemplo. Y el Señor lo que quiere es que veamos el ejemplo que Él nos puso, el ejemplo que Él nos dejó. No el ejemplo que el hermano, la hermana, o el hermano que ya se fue, o la hermana que desistió. Porque eso es lo que estamos viendo. Hemos estado viviendo con una ceguera espiritual, que nada más estamos juzgando y estamos, bueno, pues si Él lo puede hacer, pues yo también lo puedo hacer. Si Él no va, yo tampoco voy. Si Él no hace, pues yo tampoco. Si Él no trabaja, yo tampoco trabajo. Y nos justificamos de esa manera. Pero nuestro ejemplo es Jesucristo. Ese es nuestro ejemplo, y como tal nosotros debemos de vivir y debemos de buscar esa humildad y ese amor. Y el acto que hicimos el día de hoy es para eso, para que aprendamos humildad, para que aprendamos amor, para que veamos, para que entendamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y veamos más allá de este plafón y veamos hasta el tercer cielo y sea revelado en nosotros la palabra de Dios. Y no vivamos nada más conforme a lo que nosotros creemos o lo que nos dice por ahí el que, como decía nuestro hermano Lindo, el que la palabra la tuerce y hace fácil el evangelio y hace fácil la doctrina. Y nos fijamos en ese y mejor nos vamos con ese, porque allá sí es fácil, allá todo es bueno, todo es bonito. Hermanos, ya lo hemos dicho, somos un hospital. Fuimos salvados de una muerte, de una enfermedad mortal. Íbamos a una muerte segura. Y esa muerte, esa enfermedad sigue ahí. Y necesitamos venir aquí a tomar nuestra medicina. Y aquí está la medicina y necesitamos seguir bebiendo de esta medicina. Porque cuando no bebemos de esta medicina, ¿qué es lo que pasa? Que el mal vuelve a resurgir. Vuelve a resurgir. Entonces, ¿qué debemos de hacer? En principio, vamos a ver qué dice en el Primera de Crónicas 7:14, para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Número 1. Si se humillare mi pueblo, ¿y de qué estamos hablando? ¿Cuál fue el ejemplo que puso nuestro Señor Jesucristo con el acto de lavarle los pies a sus apóstoles? Un ejemplo de humildad. Y nos está dando ahí la clave de qué es lo que tenemos que hacer. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si se humillare, punto número 1, humildad. Eso es lo que está pidiendo nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando tengamos la humildad suficiente, vamos a creer de verdad en esta palabra y no vamos a dudar. Un niño, cuando usted le cuenta una anécdota, un cuento, el niño se empieza a imaginar a esos 3 cochinitos, a ese lobo feroz, ¿verdad? Y que empieza a jugar y empieza a hacerlo parte de su vida. Si nosotros con esa misma humildad escudriñáramos las Escrituras, las haríamos parte de nuestra vida, hermanos. Gloria a Dios. Número 2, aprender del Maestro. Dice San Mateo 11:29: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Sí, yo me humillo y quiero aprender del Maestro. ¿Por qué? Porque con esa humildad reconozco que Él es el Maestro y reconozco que el ejemplo que Él me está dando es un buen ejemplo. Número 3, sacrifiquemos nuestra carne y nuestros deseos. ¿Por qué? San Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos:
Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Número 4, seamos un ejemplo para nuestra congregación, para nuestra iglesia, para nuestros hijos, para nuestros vecinos, para nuestros compañeros de trabajo, para todo el mundo. Seamos un ejemplo. Segunda de Timoteo 24:25, que el siervo del Señor no debe de ser litigioso, sino manso para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, si quizás Dios les dé que se arrepientan para conocer la verdad. Cuando está hablando de un siervo del Señor, no solamente está hablando de un ministro, está hablando de todos nosotros. Todos nosotros somos siervos de un Señor, de un gran Señor. Muchas veces dicen, pues miren lo que dice ahí para el pastor, miren lo que dice para el anciano, para el diácono. No, está hablando de siervo. Todos somos siervos y todos podemos enseñar y todos debemos de ser mansos y humildes. Número 5, que nos revistamos del nuevo hombre, el cual es imagen del Creador. Dejar expresiones carnales y buscar ser más espirituales. Dice Colosenses 3, del 5 al 13. Vamos a buscarlo rápidamente. Colosenses 3, del 5 al 13, para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amortiguad pues vuestros miembros que están sobre la tierra. ¿Qué quiere decir? Déjenle de hacer caso a la carne. Fornicación, inmundicia, molicie. La molicie, ¿qué quiere decir? Las comodidades. Mala concupiscencia, avaricia, que es idolatría, por las cuales cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de rebelión, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo viviendo en ellas, mas ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, que es maldecir o murmurar, torpes palabras de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos y del nuevo, el cual por el conocimiento es renovado conforme a la imagen del que lo crió, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni cita, siervo ni libre. Cita quiere decir de una región, de un pueblo pegado hacia los rusos, hermanos. Estuve investigando porque tampoco puedo venirles a hablar de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia, sufriéndoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros si alguno tuviera queja del otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también vosotros hacedlo. Número 6. Debemos esforzarnos en cumplir uno de los requisitos fundamentales del Evangelio de Jesucristo, que es la humildad. Dice Filipenses 2, del 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, se hizo nada, tomando forma de siervo, de esclavo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y dióle nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que en la tierra y de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Esto, hermanos, con que comencemos a cumplir con estos 6 puntos que les acabo de mencionar, comenzaremos a cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, y encontraremos la humildad, porque al final hay un juicio y hay una promesa. Vamos a ver qué dice en el libro de San Mateo, capítulo 23, 11 y 12.
el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se ensalzare será humillado, y el que se humillare será ensalzado. Porque dice en Salmo 138, porque el alto Jehová atiende al humilde, mas al altivo ve de lejos. La enseñanza de esta tarde, cuando usted y yo lavamos los pies de nuestros hermanos, fue hecha por parte de nuestro Señor Jesucristo. Es un ejemplo para nosotros y como tal lo debemos de tomar. Un ejemplo de humildad, un ejemplo de amor. Y eso es de los puntos principales que debemos de aprender, hermanos. ¿Para qué? Para que podamos también gozar de esa promesa de que seamos ensalzados algún día. ¿A dónde? Allá en los cielos. Porque nuestro Señor Jesucristo se humilló, dice que hasta la muerte. Sin embargo, nos habla el apóstol Juan en el Apocalipsis y dice, y había un libro, pero nadie era digno de abrir ese libro. Dice, y yo lloré mucho, porque no había nadie en toda la humanidad, en los miles de millones de hombres, no había nadie que fuera digno. Dice, pero llegó el Cordero. Gloria a Dios. Dice, y Él era el digno, Él es digno de abrir el libro. Él es el único que puede juzgarnos. Nosotros como hombres, lo único que tenemos que hacer es soportarnos, amarnos, humillarnos unos ante los otros. El pago viene de parte de Dios, no de nuestro desprecio, hermanos. Por eso, hermanos, en esta tarde, esperando que esta enseñanza sea de bien para su alma y que el Señor Jesucristo sea el que complemente esta corta enseñanza, espero, hermanos, que como siempre lo he dicho y lo dice la palabra de Dios, no solamente seamos oidores de la palabra, sino que seamos hacedores de ella. Amén. El Señor los bendiga y les guarde. Que el Señor bendiga su palabra, que la haga prosperar en cada uno de nuestros corazones. Amados hermanos, le damos gracias a Dios por esta hermosa enseñanza, sabiendo, hermanos, que la humildad no estriba en demudar nuestro rostro, como lo hemos visto muchas veces en algunas imágenes en la televisión, ¿verdad? Las películas. ¿Quieres sentirte humilde y qué haces? No, eso no estriba, eso es hipocresía. El humilde estriba en los frutos dignos de arrepentimiento. Gloria a Dios. Porque la humildad, el que es humilde se arrepiente, y el que es necio, dice la palabra, va de mal en peor. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, no confundamos la humildad con demudar nuestros rostros, con venir con los zapatos sucios, llenos de tierra, y eso no es humildad, hermanos. Eso no es humildad. El Espíritu Santo de Dios nos da el entendimiento para hacer diferencia, para no caer en esos errores. Amén, gloria al Señor. Así, hermanos, que el Señor bendiga su palabra. Amén. Y la prospere en nuestros corazones. Vamos a concluir nuestro culto de adoración a nuestro Dios en este día, entonando el himno número 252, que se titula La humillación de Jesús. Gloria al Señor. Gloria a Cristo.
En el transcurso, hermanos, de esta alabanza, depositamos nuestras ofrendas conforme hayamos sido prosperados o conforme hayamos puesto en nuestros corazones. Como les dije en una ocasión, no estamos obligados a dar el diezmo. La ofrenda de fe es libre. El diezmo es un límite. La ofrenda de fe no tiene límite, hermanos. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor, gloria a Cristo. Gloria a Cristo Santo. Gloria a tu nombre, Señor. Al que
petición por cada una de las necesidades que tengamos, sabiendo que nuestro Señor Jesucristo no tarda su promesa. Dios. Gloria al Señor. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, primeramente doy gracias a Dios porque Él ha sido conmigo hasta este día. Y doy gracias a Dios porque nos ha permitido estar reunidos un día más. Y pido de sus oraciones por mi madre, que pues su enfermedad, pero yo sé que Dios pondrá los medios. Amén. Bueno, yo quiero darle gracias a Dios por toda su benevolencia, de amor, de paciencia, para con mis hermanas en el campo, para con mi esposo que no me procesa preparación, para con mis cuñadas, mis sobrinos y mis sobrinas. Pido que me lleven los corazones para que Gloria al Señor. Gloria a Cristo. busquemos a Dios, frente a Dios, porque Él está a las puertas. No queremos quedarnos. Amén, gloria a Dios, gloria a Cristo. Gloria a Cristo. En el nombre del Señor, dándole gracias por toda la misericordia que ha tenido para cada uno de nosotros, porque Él es tan misericordioso que nunca nos ha dejado, nosotros nos acercamos de Él. Yo le doy gracias a Dios porque mi corazón se goza. Aleluya, gloria a Dios. Estuvieron aquí para gozarnos de esta fiesta. Y en el nombre del Señor les pido con todo mi corazón que me ayuden a orar para que sane su carne y que sea el que toque su corazón, para que ella lo busque sinceramente. Amén. Gloria a Dios. Afirme su fe con Él. Amén. Gloria al Señor. Infinitamente a Dios por toda la misericordia que ha tenido para con nosotros. Y que la unja, por favor. Amén, gloria a Dios. Hermano, en el nombre del Señor Jesucristo, doy gracias a Dios por el gozo que me ha dado en mi corazón, hermano. Gloria a Dios. Me pide a mi Señor. Pido por mi vida espiritual también y por mis hijos, por el Señor Alberto, por su familia que Dios los fortalezca, por Miriam Miñona también, por su mamá que está muy grande. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pido la nación, dándole gracias a Dios. Porque nuevamente me tengo que quizás estar aquí con mis hermanos, por mi vida espiritual, mis hijos, por mi esposo. Amén. Amén. Gloria a Cristo. Todos mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Amén, hermano. Pase aquí al frente, por favor. Amén. ¿Unas hermanas? Los que quieran ser ungidos por enfermedad, pasen aquí al frente, por favor. ¿Unas hermanas? Hermano. Como el Señor Jesucristo, no me sea un filho por vida espiritual. Yo también que unjan a mi niño, para mi esposa, para que Dios nos dé la inteligencia, la sapiencia de Dios para guiarlo por el buen camino. También por el Señor León Contreras, que he estado hablando con él, que Dios tenga misericordia, que oremos por él. Amén. En el nombre de Jesucristo pido, hermanos, le pido a mi Dios que seamos confirmados con la virtud de su Santo Espíritu, todos y cada uno de los que nos esperamos, hermanos, para que esa sapiencia, esa sabiduría venga de parte de Dios. Amén. Aleluya. En el nombre de Jesucristo voy a
ser ungido, hermanos. Pido la oración por mi esposa, por mis hermanos, y doy gracias a Dios. Amén. Aleluya. En nombre del Señor Jesucristo pido la oración por mi hermano Oscar, por mis padres, por mi suegro que está presente y por mi suegro. Amén. Amén. Quiero dar gracias a Dios y a nuestro Señor Jesucristo, que gracias a Dios llegamos a este día, a esta fecha. Amén. Y mi esposa pues está mejorando gracias a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios, hermanos, porque Dios es bueno y porque para siempre su Amén. Dice la palabra de Dios que todo lo que respira, alabe a Jehová. Amén. Vamos a alabar a Jehová en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios Todopoderoso, Padre eterno, Señor del cielo y de la tierra, en el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo, doblar nuestras rodillas, Señor, en nuestra tarde, para pedir, Señor, que seas tú el que nos unjas desde lo alto, porque no es el aceite, no es el hermano, sino es tu mano poderosa, Señor, es tu misericordia la que nos guarda todos los días. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre y alabado sea. Bendice a esta familia, Padre Celestial. Bendice, Señor, su vida. Haz, Señor, que su vida espiritual sea próspera y que puedan, Señor, guiar a sus hijos por el camino del bien. Te misericordia, Señor. Guárdanos, Señor Todopoderoso. Bendice, Señor, a tu pueblo. Ten misericordia. Líbranos de todo mal, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, y muéstranos el camino. Guíanos, Señor, con tu ejemplo, que seamos, Padre Celestial, ejemplo para la humanidad también, Señor, en nuestras vidas. Bendice, Señor, Padre Celestial, mi hermana, Señor, dale la capacidad, Padre Celestial, para que pueda guiar a su muchacho a un camino de bien, a un camino que sea para honra y gloria de tu nombre. Bendice su hogar, Señor, bendiga de todos los nacidos, guárdala de todo mal, Padre Celestial. Bendice, Señor, a su gloria y Señor, que sea feliz, Padre. Señor, para honra y gloria de tu nombre. Dios Todopoderoso, Padre eterno, Señor del cielo y de la tierra.